Alfredo Arias para Res Hispánica. Cuniculosae Celtiberiae fili. Esto es un verso del Carmen, el poema 37 del Corpus de Catulo, uno de los poetas más deliciosos, si no el más, de la Roma clásica. Y a pesar de lo que pudiera parecerles, esta frase en vocativo se traduce como hijo de Celtiberia, abundante en conejos. Tiene como anécdota tal Carmen el que Catulo se dedique a lanzar dardos envenenados no solo a su amada lesbia una vez que la abandona, claro está, y a su vida licenciosa, sino también a la cantidad de amantes ricos a su puerta, como si se apostasen ante una taberna o burdel, una exageración. Pero a quien más ojeriza le toma es a un tal Ignacio, proveniente de Hispania. Cabello negro, largo, frondoso, sonrisa blanca y permanente, profilente, diríamos. Un Antonio Banderas de aquellos tiempos. Pero dicho poema tiene como categoría a la vez que sirviera al erudito francés Samuel Bouchard a mediados del siglo XVII para sustentar la hipótesis del origen fenicio del topónimo Hispania. Precisamente gracias a ese adjetivo, cuniculosa, conejera, abundante en conejos, equivalente a la forma fenicia isfanín, relativa a los damanes, animales semejantes a los pequeños orejudos. Lo que vendría a significar Hispania, tierra de conejos. Al margen de que los poetas romanos se refieran también a la península indistintamente como Hispania o Iberia, el nombre griego, tal hipótesis, justificada por el desahogo de Catulo, se comparte con otras sin declinar lo fenicio, como tierra abundante en metales, que tendría más sentido por el comercio, o tierra del norte, o la que particularmente más me seduce, tierra recóndita. Porque ciertamente para las culturas del Mediterráneo, la península ibérica representaba el extremo del orbe conocido en su occidente. Finisterrae, Finisterre, llamaron los propios romanos al cabo Coruñés, el final de la tierra. Paralelo al lema relacionado con las llamadas columnas de Hércules a un lado y otro del estrecho de Gibraltar. Non terrae plus ultra. No hay tierras más allá. ¿Acaso la Atlántida que menciona Platón, si es que ésta no correspondía con el reino de Tartesos? Y un lema que se cambiaría en el siglo XVI por plus ultra a secas. Más allá. Certificando que sí, que las había. Lo de las columnas de Hércules nos trae necesariamente al mito y además, por demás, a un hecho, un viaje de capital importancia para un romano. Primero entendámonos con el mito. En el 10º de los trabajos de Hércules, el héroe ha de robar el ganado de Gerión, un monstruo de 3 cabezas, para lo cual ha de viajar a la isla de Eritea, la isla roja, en el extremo del mundo, en la Escadeira, como llamaban los griegos, al tómbolo de Cádiz y las islas de su bahía. Fuentes tan antiguas como el griego Estesícoro o el hispanorromano Pomponio Mela a inicios de nuestra era dan color a esa leyenda. En su viaje Hércules separó los 2 continentes, África y Europa, dejando expedito el paso del agua, creando el famoso estrecho, colocando a uno y otro lado sendas columnas, que no solo siguen en pie en el escudo español, sino que parecen relacionarse con el monte Avila, bien el actual monte Hacho o el Musa, y Calpe, el peñón de Gibraltar. Que luego en el regreso de su hazaña Hércules continuara periplo por España, como mito fundacional, la recoge por ejemplo Alfonso X en su Historia de España, y llegara al lugar de su torre en Galicia para enterrar la cabeza de Gerión en otra relectura del mito, solo da fe del potentísimo símbolo de protección, de imbatibilidad en los hechos heroicos que su figura representa en la antigüedad y Edad Media mediterráneas. Por eso, el templo de Heracles, en griego, o el de Hércules latino, el mismo, sito en una de las islas gaditanas, justo a la legendaria Eritea, que se identifica con el islote Santi Petri, aunque últimas teorías desplacen aquello que fuera a San Fernando, supuso durante largos periodos lugar
de casi obligada peregrinación. No hay que olvidar la naturaleza semidivina de este héroe. No solamente en época griega y romana, muchos años antes, pues el culto se superponía en el mismo enclave al ofrendado al dios fenicio Melkar, la variante fenicia del Baal de Oriente Medio. Concluyamos entonces con el viaje de ese romano que adelantaba al principio. Nacido en una familia patricia venida a menos, enfiló la doble carrera forense y militar, como era costumbre en la aristocracia. Le tocó vivir una época delicada, la crisis de la República protagonizada por Mario y Sila. Pero digamos que no era un tipo que se achantara. Es más, se le empezaba a adivinar como un bulto sospechoso en el modo de conducirse. Por ejemplo, cosas en la conjuración de Catilina. Habiéndose probado ya en algún hecho de armas, le tocó en suerte la cuestura de la Hispania ulterior. Miren, ser cuestor era un grado menor en la magistratura, y hemos de sospechar que administrar justicia de un lado a otro por nuestros tribunales no le fascinara especialmente. Pues tengo para mí, y esto puede ser una teoría tonta, o sea, una tonteoría, que en aquel sorteo hubo algo para alejarlo, quitárselo del medio, allá al fin del mundo. Bueno, siempre. El caso es que nos dice Plutarco, en traducción de Carlas Riva, revisada por Ranz Romanillos, comillas, se cuenta que hallándose desocupado en España, leía un escrito sobre las cosas de Alejandro, y se quedó pensativo largo rato, llegando hasta derramar lágrimas. Y como se admirasen los amigos de lo que podría ser, les dijo: pues ¿no os parece digno de pesar el que Alejandro de esta edad reinase ya sobre tantos pueblos y que yo no haya hecho todavía nada digno de mención? Cierro comillas. A pesar de la viveza de la recreación de un testimonio de alguien de 33 años que ya deja atrás lo más entusiasta de la juventud, coincidentes con la edad con la que murió el macedonio, sin embargo, el relato de los hechos se cuenta de otro modo, y acaso más verazmente, por el historiador Suetonio. Sí, debió de ser en una parte de su ruta judicial, de su viaje por Hispania, cuando su amigo Cornelio Balbo, un acaudalado descendiente de familia púnica, le lleva hasta el templo de Hércules. ¿Por qué no? Aníbal o Escipión el africano habían hecho también su particular romería. No podía perderse ese lugar estando en Hispania. Y nuestro hombre se acerca y se desmorona. ¿Síndrome de Stendhal? No. Impresión por hallarse ante las cenizas simbólicas del héroe de los héroes, el de las hazañas imposibles, a quien había dedicado un poema en sus tiernos años escolares. Tampoco. Leamos a Suetonio, en traducción de Vicente López Soto, comillas. Llegó a Cádiz, después de haber visto junto al templo de Hércules la estatua de Alejandro Magno, se puso a sollozar y, hastiado de su inacción, pensando que él no había hecho todavía nada de memorable en la edad en que Alejandro había sometido ya toda la tierra, pidió al instante el relevo para aprovechar lo más pronto posible en Roma las ocasiones para distinguirse. Cierro comillas. Alejandro había sido el mejor imitador de un mito y estaba ahí, justo a su lado, y al del mito. Y él era solo el delegado de un pretor. Así que ahí, en algún día del 67 a.C., frente al límpido azul de la bahía de Cádiz, Gaius Julius Caesar decidió ser eso mismo, Julio César. Cambió su vida. También la historia.